En 1944, George Stinney, de 14 años, vivía en Alcolu, Carolina del Sur, con su padre George Stinney Sr., su madre Amy, su hermano Charles, de 12 años, y sus hermanas Catherine, de 10, y Amy, de 7. El padre de Stinney trabajaba en el aserradero de la ciudad y la familia residía en viviendas de la empresa. Alcolu era una pequeña ciudad industrial de clase trabajadora donde los barrios blancos y negros estaban separados por vías férreas. Era un pueblo típico sureño de la época. El hecho de que las escuelas y las iglesias estuvieran segregados para residentes blancos y negros hizo que existiera una interacción limitada entre ellos. El 23 de marzo de 1944, los cuerpos de dos niñas pequeñas, Betty June Binnicker y Mary Emma Thames, fueron encontrados en una zanja en el lado afroamericano de Alcolu, después de una intensa búsqueda cuando no llegaron a casa la noche anterior. El padre de Stinney había ayudado en la búsqueda. Las niñas habían sido golpeadas con un arma, según informes diversos, con una pieza de metal contundente o un clavo de ferrocarril. Binnicker y Thames sufrieron traumatismos graves, lo que resultó en la penetración de los cráneos de ambas niñas. Según un informe del médico forense, estas heridas habían sido infligidas con un instrumento contundente de cabeza redonda del tamaño de un martillo. Las niñas fueron vistas por última vez andando en bicicleta buscando flores. Al pasar por la propiedad de los Stinney, le habían preguntado a George y a su hermana Amy si sabían dónde encontrar pasifloras. Según Amy, ella estaba con George en el momento en que la policía estableció más tarde que ocurrieron los asesinatos. Según un reporte, el alguacil anunció el arresto de George y afirmó que el niño había confesado y había llevado a los oficiales a una pieza de hierro oculta. George y su hermano mayor John fueron arrestados bajo sospecha de haber asesinado a las niñas. John fue puesto en libertad por la policía, pero George fue detenido. No se le permitió ver a sus padres hasta después de su juicio y condena. Según una declaración escrita a mano, el oficial que lo arrestó fue H.S. Newman, un diputado del condado de Clarkton, quien declaró: arresté a un niño llamado George Stinney. Luego hizo una confesión y me dijo dónde encontrar un trozo de hierro de unas 15 pulgadas donde dijo que lo puso en una zanja. Después del arresto de George, su padre fue despedido de su trabajo en el aserradero y la familia de Stinney tuvo que desalojar inmediatamente la vivienda de la empresa. La familia temía por su seguridad. Los padres de George no lo volvieron a ver antes del juicio. No tuvo apoyo durante su encierro, que duró 81 días. Un niño de 14 años abandonado a su suerte, sin ningún tipo de consuelo por parte de una madre desesperada, o la protección que un padre puede ofrecer. Fue detenido en una cárcel en Columbia, 80 kilómetros de Alcolu, debido al riesgo de linchamiento, como si se tratara de un monstruo. Stinney fue interrogado solo, sin sus padres ni un abogado. Todo el procedimiento contra George, incluida la selección del jurado, se llevó a cabo el 24 de abril de 1944. El abogado designado por el tribunal de Stinney fue Charles Plowden, un comisionado de impuestos que hacía campaña para ser elegido para un cargo local. Plowden no cuestionó a los 3 policías que testificaron que Stinney confesó los 2 asesinatos. Tampoco cuestionó la presentación de la fiscalía de 2 versiones diferentes de la confesión verbal de Stinney. En una versión, Stinney fue atacado por las niñas después de que trató de ayudar a una que se había caído a la zanja y las mató en defensa propia. En la otra versión, había seguido a las chicas, atacando primero a Mary Emma y luego a Betty June. No hay registro escrito de la confesión de Stinney, aparte de la declaración del oficial. Además del testimonio de los 3 policías, en el juicio los fiscales llamaron a 3 testigos: el reverendo Francis Batson, quien descubrió los cuerpos de las 2 niñas, y los 2 médicos que realizaron la autopsia. El abogado de Stinney no llamó a ningún testigo y ofreció poca defensa. La presentación del juicio duró tan solo 2 horas y media. Más de 1000 estadounidenses blancos llenaron la sala del tribunal, pero no se permitió el ingreso de personas negras. Como era típico en ese momento, George fue juzgado ante un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Después de deliberar durante menos de 10 minutos, el jurado encontró a Stinney culpable de asesinato. El juez condenó a Stinney a muerte por electrocución. No hay transcripción del juicio y el abogado de Stinney no presentó ninguna apelación. La familia de George, las iglesias y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color pidieron clemencia al gobernador, dada la edad del niño. Otros instaron al gobernador a que dejara proceder con la ejecución, lo cual hizo. Visitó a George en el corredor de la muerte 2 días antes de su ejecución. Entre el momento del arresto de George y su ejecución, a sus padres se les permitió verlo una vez después del juicio, cuando estuvo recluido en la penitenciaría de Columbia. Bajo amenaza de linchamiento, no se les permitió verlo en ningún otro momento. Poco tiempo después, Wilford Johnny Hunter, de 17 años, fue arrestado por viajar en un automóvil robado con un par de amigos. La persecución policial que siguió dejó a Hunter con una bala en el abdomen y una temporada en el hospital en estado grave. Cuando se recuperó, terminó en prisión con George, quien llegó con aspecto frágil y desnutrido. Oye niño, preguntó Hunter, ¿por qué estás aquí? Ellos me van a electrocutar. Sorprendido, Hunter se apoyó en un banco. En el transcurso de 3 días, George encontró un amigo y confidente en el joven herido. Para Hunter, George era el niño a quien le gustaba cantar canciones country y jugar a las escondidas en las literas. Johnny, ¿por qué me quieren matar por algo que no hice? ¿Por qué?, le preguntó George. Hunter no pudo responderle. El día había llegado, las llaves tintinearon, una puerta rechinó al abrirse. Pasos pesados subieron las escaleras. George se quedó callado. Era su último día juntos. George agarró a Hunter y Hunter arrojó sus brazos alrededor del niño. George susurró:
Adiós. George fue ejecutado el 16 de junio de 1944 a las 7:30 de la mañana. Lo prepararon para la ejecución en una silla eléctrica usando una Biblia como asiento elevado porque era demasiado pequeño. Luego lo sujetaron por los brazos, las piernas y el cuerpo. Un oficial le preguntó a George si tenía alguna última palabra que decir antes de que se llevara a cabo la ejecución, pero él solo negó con la cabeza. El verdugo sacó una correa de la silla y la colocó sobre la boca de George, lo que provocó que rompiera en llanto, y luego colocó la máscara facial sobre su rostro, que no le quedaba bien mientras seguía sollozando. Cuando se aplicó la electricidad letal, la cubierta de la máscara se deslizó, revelando lágrimas corriendo por el rostro de Steen. Fue enterrado en una tumba sin nombre. En el 2014, ante nueva evidencia, pero sobre todo ante la visible condena cruel y desproporcionada que recibió, George fue finalmente exonerado. Una justicia que llegó 70 años tarde. Una justicia que George jamás conoció. La vida de George no tuvo valor ni protección y se convirtió en una víctima de la intolerancia y el miedo arraigados en la sociedad. Un niño de 14 años debería de estar estudiando y jugando, disfrutando de su inocencia y explorando el mundo que lo rodea, en lugar de enfrentarse a la dura realidad de una sociedad que puede ser injusta y cruel. ¿Cuántos niños viven felices? ¿Cuántos se encuentran en buenas condiciones, viviendo bajo un techo sin preocupaciones mayores? ¿Cuántos están en las calles sin comida ni abrigo? ¿Cuántos son los que tienen que escapar de la violencia de su lugar de origen para ser rechazados por una sociedad que los invisibiliza? El caso de George es una dolorosa evidencia de las fallas y errores del mundo pasado, pero también del presente. Su rápida y brutal condena nos confronta con la oscura historia de las voces que han sido silenciadas prematuramente.